aquí, a ti Iván y a ti José María, que trabajáis en la SRA de Groupon y sobre todo hoy vamos a hablar de lo que es la verificación de los saltos de alarma a través de algunos dispositivos que integran tecnología de inteligencia artificial y analítica de vídeo, y sobre todo los pros y contras que puede tener el utilizo de esta tecnología en la verificación de los saltos de alarma particulares. Pero antes de todo, me gustaría preguntar ¿por qué? ¿Por qué se ha puesto tanto de moda la inteligencia artificial? Es decir, porque la inteligencia artificial ya tiene una trayectoria decenal. Es decir, ya nosotros cuando hemos empezado con, a tener redes sociales y que nos muestren determinado contenido que a nosotros interese, esto ya es inteligencia artificial. Pero exactamente. O, por ejemplo, el mismo traductor de Google, que tú le pones un texto, te lo traduce. Lo que hace, y esto es un diálogo que tú tienes con un bot de inteligencia artificial. Hasta hoy en día, el famoso chat GPT que ha llegado a ser tan en auge. Pero todo eso se integra luego en la seguridad. Entonces, mi pregunta, ¿por qué se ha puesto? Es decir, todo esto estaba como escrito, estaba previsto, ¿y por qué se ha puesto tanto de moda que a nosotros de Alteco de Seguridad no lo piden los clientes o los potenciales clientes? Sí. A nosotros nos ha sorprendido bastante porque a ver, es un tema que, bueno, la inteligencia artificial o la analítica embebida en cámaras, que es lo que ahora se ha puesto de moda, es un tema que salió en el 2016. ¿Vale? Ya se presentó en IFSEC en la feria de Birmingham, ya se presentó, lo presentó Hikvision, ¿vale? Canon lo tenía sobre el 2015, finales también, ya lo tenía integrado en sus cámaras, o sea, bueno, siempre ha estado ahí y prácticamente no se ha usado. Ahora de repente, pues, ha habido un boom como que, bueno, como que todo el mundo lo quiere usar. Vemos más un tema, por una parte, pues, publicitario, ¿vale? Las grandes cadenas, digamos, bueno, los grandes instaladores, ¿vale? Pues la televisión hace mucho, eso está claro. Tú sabes que, bueno, ha habido otras cosas, pues las máquinas de humo, por ejemplo. Hace 2 años así, pues parecía como que las acaban de inventar. ¿Vale? Las máquinas de humo han hecho este año 50 años en el mercado de la seguridad. Y sin embargo, todos nos suenan la televisión de cero visión, de no sé qué, o sea, bueno, pues eso lleva 50 años en el mercado. Esto ocurre un poco lo mismo. Llevan en el mercado en 2016 y de repente a todo el mundo, pues, se ha puesto un poco loco con el tema de la inteligencia artificial. Para nosotros va totalmente por ahí, ¿vale? Y luego hay una parte más que también los grandes fabricantes se habían quedado un poco fuera, ¿vale? De la analítica en sí, ¿vale? La analítica son empresas bastante más pequeñitas, las que estaban copando el mercado, ¿vale? Pues Avillon, Davantis, Baesis, Videologic, que pueden ser las 4 más fuertes que hay, pues prácticamente se están copando todo el mercado. Y las grandes de verdad, como puede ser Hikvision o Dahua o este tipo de marcas chinas que son las más grandes del mundo, pues no lo vendían. Entonces, yo creo que han querido ahí pues quedarse con una parte del pastel que se está un poco resistiendo. Cuando ya lo tenían en sus cámaras. Y yo creo que apoyado por las grandes empresas de seguridad, pues bueno, pues lo han metido ahí como algo súper novedoso, que no está ni bien ni mal, pero que nosotros creemos que no se puede aplicar a los escenarios como la gente ahora está un poco intentando hacer. Vale, entiendo. Y entonces, es decir, la cuestión es porque, como he dicho, se ha puesto de moda y entonces ya lo han integrado a la fuerza. Es decir, se ha pedido a nivel de sociedad, a nivel de cliente, y han tenido que aplicarlo y ponerlo hasta en sus cámaras. Yo creo que no, yo creo que aquí se le ha creado la necesidad más que, ¿vale? El cliente estaba solicitando analítica de vídeo, la analítica de vídeo es cara, ¿vale? Entonces no se puede llegar, entonces han estado haciendo una alternativa más asequible, de una buena tecnología, pero creemos que lo están aplicando a escenarios donde no tiene capacidad para ello.
pero lo veo más por ahí, lo veo más por, bueno, y la gente está bastante confundida a la hora de pedir una cosa a otra, piensa que es lo mismo. Si una cosa vale Vale, sí, 4.000 y otra 400, pues evidentemente no no es es lo lo mismo. mismo. ¿Vale? Puede ser incluso mejor para unos casos, sí, pero no es lo mismo. Sí, de hecho, mi objetivo a través de este webinar es decir, ¿podéis vosotros explicar un poco la diferencia entre lo que es analítica, lo que es inteligencia artificial y sobre todo porque muchas veces se vende en un dispositivo con inteligencia artificial, pero describiendo algún tipo de características que son mucho, que no son reales, es decir, que serían de analítica, que serían muchísimo más caros, no sería a la portada de todo el mundo. Es decir, que nosotros vemos las publicidades, cámara con inteligencia artificial, es así, pero muchas veces no parece tener un poco el humo, es decir, que realmente el consumidor no va a adquirir el servicio o el producto que le están vendiendo, porque tendría un precio mucho mayor y probablemente otro tipo de producto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las dos cosas? Y sobre Sí. todo, Para nosotros, a ver, desde nuestro punto de vista, evidentemente, hablamos desde el punto de vista siempre de la CRA, ¿vale? De las alarmas. Eh, Nosotros en realidad, lo que están trayendo las cámaras en general, y esto vale para hoy, mañana será otra cosa, porque esto va muy rápido. Cuando hablemos de la integración, lo mismo hablaremos hoy en día, porque tenemos noticias de que ya casi está ultimado una integración mucho mejor y demás, pero para otro lo que están trayendo las cámaras en su mayoría es analítica embebida, ¿vale? O reglas, si las quieres llamar. Realmente, la inteligencia artificial, con todo el respeto, se le queda un poco alto la palabra. ¿Vale? Realmente lo que tienen son una serie de reglas, pero una capacidad de aprendizaje muy, muy, muy pequeña. Y entendemos que la diferencia entre una cosa y otra es que tenga capacidad de aprendizaje. ¿Vale? La analítica embebida de las cámaras, su capacidad de aprendizaje, pues hombre, no es grande. Porque realmente no tiene un hardware que lo pueda soportar. ¿Vale? Al final, la inteligencia artificial lo que hace es recopilar muchos datos, muchos, muchos, y analizarlos para poder aprender de ella. Una cámara no tiene capacidad para aprender, para tener esos millones de datos y luego poderlos analizar. ¿Vale? Vision ahora ha mejorado el tema del píxel para poder hacer un paso más. Por eso la llama 2.0, por ejemplo, a su analítica integrada. ¿Vale? Pues sí, ha dado un salto y ha mejorado muchísimo, es cierto. Pero creemos que no tiene nada que ver con una analítica estándar que sí que tiene capacidad de aprender. ¿Vale? Estos son unas señales mucho más sencillos, que tienen lo que llamamos regla de toda la vida, líneas de pasos, objetos abandonados, diferenciación entre personas y animales, sí, evidentemente, sí, la pero analítica típica, sí. claro, pero diferencia por tamaños, no aprende de los escenarios Que realmente. que va viendo continuamente. Simplemente ha sido programada para un determinado tipo de trabajo. Claro, lo que la cámara lo que intenta es determinar rápido la falsa alarma, ¿vale? Poderla descartar rápidamente. O sea, realmente lo que hace es una definición rápida, no hace un estudio por detrás, no hace un aprendizaje, no, es un tema de descartar rápido. Entonces, pues lo que hablamos, nosotros en escenarios básicos, escenarios no muy cambiantes, si una cosística muy rara, está dando muy buen resultado la analítica de las cámaras, muy, muy bueno. En escenarios más complejos, más cambiantes, creemos que no tiene capacidad para ello en comparación con una analítica tradicional. O sea, siempre decimos, ¿qué es mejor? ¿Un Dacia o un Mercedes último modelo? Pues Lo que depende. sí. Si voy al monte, pues igual lo mejor en mi Dacia, ¿vale? Y si voy a la autopista, pues es mejor el Mercedes. Pues esto es un poco igual. Vale, entiendo. Entonces, el camino que se está intentando llevar un poco a cabo o se está empezando a seguir es la integración de analítica con inteligencia que realmente aprenda de los escenarios según lo que le han enseñado. Es decir, pero creo e imagino que este proceso, aparte de ser costoso, va a ser, decir, para que sea la portada de todo el mundo, tendrá que pasar tiempo. De Sí, hecho, requiere unos procesadores, unas velocidades, requiere unos recursos que evidentemente los da un servidor, los da un grabador de más calidad, y te va por ahí. Lo otro, pues bueno, pues una cosa muchísimo más básica. Con buen resultado, sinceramente. O sea, por una parte sí nos ha sorprendido el buen resultado que está dando. ¿Vale? En escenarios muy controlados. ¿Eh? Pero ¿qué nos está ocurriendo?
que hay gente que como lo ofrece frente a la analítica. Por ejemplo, una huerta solar, que es lo que todo el mundo, digamos, odiamos con cariño, ¿vale? Porque hace muchísimas falsas alarmas. Ya no estamos encontrando que hay gente que está presentando ofertas con inteligencia artificial contra la analítica. O sea, es imposible, es inviable. O sea, no se puede. De hecho, vosotros, ¿qué pro y contra encontráis a nivel, sobre todo, de verificación de salto de alarma en vuestra SRA? Cuando los saltos de alarma provienen directamente de dispositivos que tengan inteligencia artificial o analítica, o obviamente las dos cosas. ¿Qué pro y contra encontráis vosotros? Hombre, sobre todo el hecho de la facilidad, ¿vale? La inteligencia artificial, o sea, de las cámaras, es muy sencillo de manejar y de programar. Tiene muchos menos escenarios, mucho menos opciones, pero es muy sencillo. La otra falta una especialización, ¿vale? Yo puedo poner una cámara de inteligencia artificial, configurarla bien y que funcione perfectamente. Una analítica nunca va a ocurrir eso. Una analítica requiere un seguimiento, requiere un aprendizaje, requiere que le enseñes, requiere que le vayas diciendo, mira, esto es un objeto a 20 metros, esto es un coche a 20 metros, está a 50, está a 100, esto es una persona. Lo otro, al final, pues no. O sea, una persona agachada o una oveja es lo mismo, ¿vale? Con analítica no, puede llegar a detectar realmente que eso es una cosa o es otra. Requiere un seguimiento mucho más, una puesta a punto mucho más fina, una cosa que otra. Entonces, si el técnico no está especializado, pues siempre le va a gustar más la analítica de la cámara. Al final, tira una línea y dice, si pasas por aquí, salta. Si estás más de 20 segundos aquí, salta. Si haces esto, salta. Si el objeto es pequeñito, no salta. ¿Sabes? Para es muy sencillo. Lo otro requiere unos conocimientos y no se parece nada la configuración de una analítica a otra. Si te especializas, tienes que especializarte. No tiene que ver configurar una analítica de Avigilon con una de Davantis, con una de Balsys, con una. No, son diferentes. ¿Vale? Claro, sus características, su nicho, digamos, diferente incluso. Entiendo. Entonces, es decir, vosotros luego ya a nivel de verificación de salto de alarma, según el tipo de dispositivo encontráis, es decir, según el tipo de tecnología que se utilice, encontráis algunas dificultades en el reconocimiento, es decir, en verificar el salto de alarma. Porque como han dicho... Nosotros depende del escenario. ¿Vale? O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no vendemos alarmas, vendemos seguridad. O sea, tú tienes para el escenario utilizar una cosa. No puedes utilizar una cosa para todo, ¿vale? Lo que llaman alpha security, o sea, no puede ser. Y va el tema totalmente por ahí. No es que no nos guste la analítica de la cámara, no es que vaya mal, no es que se verifique mal, no. Es que tenemos que ver para qué escenario es idóneo y para cuál no. Luego es cierto que hay un tema que la gente no ve el instalador, que es la integración con la CRA, que es lo que luego vamos un poco a ver. Nosotros siempre lo vemos desde ese punto de vista. ¿Qué ocurre? Que CRAs no hay en todo el mundo, ¿vale? Es muy difícil irte. Ayer estuvimos en la décima aniversario de Hikvision, que es la fabricante más grande del mundo de cámaras. Es muy complicado para ellos explicarles a China que haga un desarrollo para España, que está en una esquina, que son 40 millones, son los mismos que una ciudad de ellos, y haga un desarrollo específico para nosotros, ¿vale? Entonces, no es tan fácil. Porque ahora, por ejemplo, el distribuidor dice, no, es que la analítica ya lo detecta, ya manda el vídeo, ya hace no sé qué, sí, perfecto. Pero eso llega a la CRA, no. Llega al push del móvil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso está en todo el mundo. ¿Vale? Pero en la CRA todavía no funciona así. Entonces, las empresas de analítica convencionales, como son más pequeñitas y sí que trabajan mucho el mercado español, pues lo tienen muy fino, o sea, lo tienen muy trabajado. ¿Vale? Han hecho pasarelas específicas para el mercado español. Ahora los fabricantes grandes se están dando cuenta, están intentando adaptarlo, pero hasta ahora, pues, les ha costado. Entonces la cuestión aquí es el enfoque que la compañía de desarrollo de software o desarrollo de cámara o las dos cosas, que sean, por ejemplo, multinacionales, enfocan más al grande mercado, a la grandes ventas, y en cambio ya la empresa más pequeña, para encontrar su nicho, sí que desarrolla software específico que puedan trabajar, por ejemplo, con la verificación de un salto de alarma de una cámara de videovigilancia con la SRA.
Y entonces ahí sí que a vosotros llega, como tú has dicho, la notificación, mientras normalmente nosotros estamos acostumbrados que llega al móvil. Te llega al móvil y te avisa. Y según el grado de inteligencia que tenga, o como ha sido programada la cámara, te puede decir, mira, un coche o una persona, un animal, o simplemente te avisa, que es lo más común. Entonces, mi pregunta es, en un futuro también, es decir, las multinacionales están encaminadas en proveer este tipo de servicios. Nosotros hemos notado un cambio impresionante, sinceramente, ¿eh? Hasta hace muy poco eran los distribuidores locales los que apoyaban estas cosas, porque ellos era parte de su negocio y entendían que era imprescindible, pero de un tiempo para acá hemos notado un cambio tremendo de los fabricantes grandes que han visto que es el camino. O sea, es un cambio total, o sea, sobre todo Hikvision, Dahua y PureView, que son así los tres más estándar, digamos, que están usando, los tres, vamos, ha notado un cambio de actitud muy grande. ¿Vale? Nunca se escuchaban los CRAs, sinceramente, y ahora totalmente diferente. ¿Vale? Ahora te llaman, te dicen que pruebes, te hacen, bueno, un seguimiento que primero no se hacía. Entonces, más o menos, ¿sabría decir en cuánto tiempo habrían integraciones de estas grandes marcas de software que sean capaces también de trabajar con las RA y no solo con los usuarios finales, si así lo podemos decir simplificando? Es que cada fabricante es un mundo y evidentemente cada CRA también. ¿Vale? Sinceramente yo creo que va a ser inminente, porque es más, yo creo que es más una cuestión de que, no sé cómo decirte, de que les autoricen, que les den el paso, que de capacidad, que evidentemente la tienen. O sea, vamos, cualquier fabricante que hemos nombrado, como se lo puede hacer en una mañana. O sea, no es como cierto, o sea, no es una cuestión de falta de capacidad ni mucho menos, ¿vale? Sino de que su roadmap de la empresa entiendan que es una cosa importante. Que hasta ahora no se entendía así y ahora pues totalmente ven que sí. Al final nosotros siempre lo decimos, no podemos hacer prescribir un producto, pero sí podemos hacer al final el contrario. Si nos va mal, sí que nos pregunta mucha gente, oye, ¿y cómo va este? Pues este nos va regular. Bueno, aunque no compremos producto directamente, sí que muchas veces pues influimos en la compra, ¿vale? Y ahora pues sí que nos tienen bastante en cuenta. Entiendo. Entonces, este trabajo, a nivel de SRA, este trabajo de desarrollo de adaptación, o sea, así se puede llamar, de cámaras o de dispositivos con analítica e inteligencia artificial y la SRA, ¿valdría para todas las SRA o cada SRA debería tener su software? Es decir, su programa o su programa de implementación o su programa de implementación para verificación. No, a ver, lógicamente se hacen estándar, pero ¿qué ocurre? No todas las cerradas tenemos el mismo software, aunque es cierto que hay 2 o 3 software predominantes del mercado, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo tiene el mismo, ni no todo el mundo, todas las tareas trabajan todos los sistemas. ¿Vale? Nosotros prácticamente trabajamos con todos, pero hay otros que se centran más en un fabricante y ya está. Y también cada cerrada tiene un poco su forma de actuar. ¿Vale? Yo puedo tener unas directrices de cómo yo quiero que actúen mis operadores y Marco otra CRA puede decidir otra cosa. ¿Vale? Entonces, pues, no es tan estándar como pueda parecer. Lo que tienen que entender los instaladores, sobre todo, es que una CRA se reciben miles de sistemas diferentes. Nosotros necesitamos que todo entre en nuestro software de gestión. En nuestro caso es el Manitou. ¿Vale? Yo no puedo hacer que el operador conozca todos los grabadores del mercado, les llegue un salto, entre al grabador, se ponga a mirar, a buscar la grabación, o sea, es totalmente inviable. ¿Vale? Tiene que ser transparente para él. Tiene que entrar todo a Manitou y verlo desde ahí. Eso es lo que nosotros buscamos y es por lo que nos gusta más un sistema por otro. No porque luego en campo vaya mejor o peor. Yo nosotros ahí no nos metemos. Ahí necesitamos además que nosotros estaría bueno que montará lo que él crea que es mejor, que seguro que acierta. Vale, entiendo. Y una pregunta, sobre todo sobre la verificación. Es decir, porque no es lo mismo verificar un incendio, un evento o un típico salto de alarma por intrusión o robo. ¿Cómo influye aquí la analítica de inteligencia artificial? Es decir, y sobre todo ahora si tenéis algún ejemplo, podríamos verlo para ver cómo son las diferencias. Es decir, entre un tipo de verificación de determinado evento y la tecnología que se usa.
Por eso ahora mismo hay mucha diferencia, ¿vale? Pero es lo que estamos hablando. Esto está viendo hoy a día 31 y puede ser que el mes que viene alguien vea este post y diga, ¿qué dijeron aquellos? ¿Vale? O sea, porque por suerte esto va muy rápido y muy cambiante, ¿vale? Pero a día de hoy la diferencia es grandísima, ¿vale? Lo vamos a ver porque tiene algún ejemplo Iván, pero la diferencia es grandísima, ¿vale? La analítica, si está bien instalada y está bien mantenida, es una herramienta buenísima. Si está mal mantenida, es lo peor del mundo, ¿vale? Es así de claro. Diferencia principal es que la analítica manda automáticamente al Manitou, a nuestro software, el queue del vídeo del salto. Recuadrado encima con los metadatos, qué es lo que ha provocado el salto. Eso es ideal, porque nos damos cuenta que un operador tramita pues, 300 o 400 alarmas en un turno. No le podemos decir que ande buscando vídeos para atrás, para adelante. Hombre, si viene un indicio lo va a hacer, pero tiene que ser mucho más sencillo. Tiene que ser que lo vea al momento. ¿Vale? También hay alarmas muy repetitivas, con que el operador llega a un punto en que se acostumbra a ver algo. ¿Vale? Si nosotros siempre decimos un ejemplo. Un señor tiene un gato y está mal configurada la analítica. Y el operador ve 20 veces ese gato por la noche. Con la analítica nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque recuadra el metadato de lo que pues, lo ha hecho el salto. ¿Qué ocurre con la embebida de la cámara? Que no nos manda ese metadato. Con lo que vemos la imagen, pero no vemos lo que ha provocado el salto. Esta es la discusión que tenemos con los instaladores. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ellos en el grabador directo sí lo ven. Sí, ¿vale? Pero no desde la SRA. Pero no lo envía. Sí que sí se ve en el momento, pero no lo envía. ¿Vale? Con lo que la diferencia es grandísima. ¿Sabes? Que no tiene una imagen diciendo aquí, mira, esto es lo que ha saltado, o una imagen que busca aquí a ver qué ha pasado. ¿Vale? La analítica bien montada al operador le da mucha tranquilidad. Entonces podemos decir, cuando hablamos de analítica, se necesita decir un sistema profesional y sobre todo instaladores profesionales que sepan no solo instalarlo, pero sino mantenerlo, como cada dispositivo de seguridad. Y hacer un seguimiento. ¿Vale? Una analítica tienes que configurarla, vale, bien, pero luego tienes que configurarla de noche, cuando llueve, cuando hace sol, cuando tienes que hacer un seguimiento. ¿Vale? Las empresas que se dedican a instalar analítica tienen una persona dedicada a ello, que todas las mañanas entra y revisa. Y va haciéndolo, pues que lo que hablamos, lo que vaya aprendiendo, que es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Con el tema de la inteligencia artificial de las cámaras, es mucho más sencillo y normalmente no requiere tanto mantenimiento. Si el escenario es bueno y funciona, es mucho más limpio. Por eso está gustando también. Eso. Sí, por la facilidad de venta y sobre todo también porque no requieren casi mantenimiento, a menos que no se rompa, pero luego ya a la hora de verificar un salto de alarma sí que da más problemas, por supuesto. Si está montado en un buen escenario, pues evidentemente. Sí, es lo que te digo, si le montamos una puerta solar, pues nos volverán locos. Vale, entiendo. ¿Y vosotros tenéis para tener también algún ejemplo de tipo visual? ¿O cómo sería cuál sería la diferencia entre una buena analítica y una buena verificación y en cambio un salto de alarma que viene de una cámara típica con inteligencia artificial? Sobre todo para dar un enfoque más visual, para que se entienda más exactamente luego lo que es la dificultad del operador cuando le recibe la señal del salto de alarma en actuar y en el tiempo. Sí, si me das ahí unos permisos, te comparto la pantalla y te enseño. Vale, sí, te voy a dar los permisos. Vale, te voy a... Vale, perfecto. Vale, ya tengo. Muy bien. Vale, ya deberías estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, exactamente. Vale. Te voy a enseñar primeramente cómo se vería, digamos, lo que comentábamos antes de una integración, ¿vale? Lo que me comentaba Checho.
Pues claro, obviamente es lo que dice el fabricante, piensa que tú vas a tener un móvil con Android o con iOS o un PC con Windows o un Linux o lo que sea. Entonces ellos desarrollan de cara a eso. Pero después, obviamente, necesitamos que eso, todo ese vídeo llegue a Manitou y nosotros lo podamos procesar. Entonces, en la integración lo que se suele hacer es, nos llega el vídeo y por un lado tendríamos el vídeo grabado normalmente de 40 segundos antes del momento del salto, que sería lo que estamos viendo en el lado izquierdo, y después por otro lado tendríamos el vídeo en tiempo real. Entonces, en este caso, el operador de la CRA lo que tiene que hacer es verificar qué es lo que ha provocado el salto. De esta forma, teniendo el vídeo y teniendo en tiempo real, pues lo hace bastante fácil, ¿vale? Pero no ve lo que ha causado el salto realmente. Efectivamente, no ve realmente, imagínate que es algo que esté lejano, que haya sido lo que sea, el movimiento de un árbol, lo que sea, pues no está marcado y pues tienes que verlo y tienes que estar moviendo el tiempo para llegar al segundo del salto, porque a lo mejor no está realmente, no es en el segundo en el que está el vídeo, pues tienes que esperar 10 segundos o lo que sea. Tienes que estar un poco buscándolo, digamos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, este vídeo nos llega de una analítica, ¿vale? Como es, por ejemplo, este caso, el operador ya ve directamente el vídeo del salto, ¿vale? Aquí a la derecha abajo vemos que se ha encuadrado ahí un operario que estaba andando por el recinto y es el que ha provocado el salto. Entonces, en este caso, el operador ya va a ver directamente qué es lo que ha provocado el salto. No tiene que estar ni yendo para atrás, ni no tiene que hacer nada. Simplemente verifica que el salto ha sido por eso y ya está. Claro, imagínate que en este salto no estuviese el recuadro, ¿vale? Sería De hecho, difícil este camión se venía encontrar. moviendo, el camión que está en la izquierda. Eso es, el operador puede pensar que es el camión el que produce el salto, porque está en movimiento, y no ver la persona, que encima, pues entre las sombras y demás, pues no se ve muy claro que es una persona. Sí, aparte salía de escena. Entonces, claro, esto obviamente le da una seguridad y le ayuda a saber de forma fehaciente qué es lo que ha provocado el salto. Entiendo. Porque después, por ejemplo, tengo aquí algún ejemplo más así de analítica. Que bueno, tenéis vosotros también un vídeo en la web que está muy bien sobre sobre varios, bueno, de analítica y tal, donde se ven con mascotas y tal, que está muy bien. Esto lo que hablábamos, pues que al final requiere muchísimo trabajo, porque aquí Claro. realmente, pues eso, no es el pájaro el que está haciendo el salto, sino es el reflejo del agua. Si te ¿No? fijas, está discriminando este pájaro de aquí, pero este no lo está discriminando. Porque claro, esto habría que entrenarlo bien para que esto no lo detecte como un salto real. Porque si no es lo que me comentaba Checho, una videoanalítica mal mantenida te va a provocar muchísimas falsas alarmas. Y entonces al final, claro, es lo que decía también, hay que adaptar cada cosa al escenario en el que se va a aplicar. No sirve de nada tener una solución muy potente si realmente no está bien configurada ni bien adaptada, porque claro, no es contraproducente al final. Exactamente, es decir, si se contrata analítica, se tiene que saber que necesita mantenimiento Sí, sí, y claro. adaptación a escenarios. Eso es Claro. el punto. Y lo que hablábamos, si en este escenario tú pones una cámara de inteligencia, pues estamos muertos. No, sí, Claro. aquí simplemente saltaría, entonces tú ves la imagen y verás los dos pájaros. Y ya está, eso Sí, es lo pero que quería. yo con esta analítica es un poco básica, pero hay analíticas más potentes. Esta es un poco básica. Yo puedo dejarlo fino para que llegue a no hacerme saltar el agua, evidentemente. Con una cámara de inteligencia, pues lo tendría mucho más complicado. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo serían pájaros que son mucho más pequeños todavía. Y encima, imagínate, si es un pájaro blanco detrás de un fondo blanco, pues Sería claro, casi imposible si tuvieras una inteligencia con una artificial. IA sería muy complicado que vaya a poder discriminar esto, pero una videoanalítica bien entrenada podría llegar a distinguirlo perfectamente. Pero claro, bien entrenada y a base de tiempo. Porque Y a claro, base de tiempo y de trabajo y de una persona o la empresa que claro, se trabaje, te haga el mantenimiento, etcétera. Sí, aquí veo, sí, de hecho ese era mi objetivo, que se viera exactamente el por qué la analítica es mucho mejor que la inteligencia artificial, sobre todo en la verificación, que luego Sí, una cámara puede integrar las dos cosas, obviamente, por supuesto. sí, pero tú cuenta que es eso, depende del escenario. O sea, si es un escenario limpio, un patio o lo que sea, una cosa más sencilla,
también, ¿por qué vamos a gastar en una analítica un dineral si con una cámara de inteligencia lo puedo hacer? ¿Sabes? Tampoco, no es por demonizarlo ni mucho menos, ¿eh? El sistema de las cámaras funciona muy bien, ¿vale? Pero en un escenario como este, un escenario más limpio, un escenario, pues no pasa nada. Aquí le pongo una línea de paso y cuando pase el gato, pues me va a saltar siempre. Bueno, le pongo el tamaño y no me va a saltar, con lo que, bueno, va a funcionar bien. Claro, si es un patio ¿Sabes? limpio Entonces y estamos hablando de un está escenario pues, muy cómodo. en una Entonces, valla, bien delimitado, sin vegetación, con unas buenas condiciones de iluminación y tal, pues claro, no es lo mismo que haya sombras, que haya vegetación, que haya reflejos. Es el verdadero ser de los dos. sí, sobre todo porque aquí también es un escenario de noche. Entonces es fundamental el asesoramiento que se da, sobre todo a nivel de empresa de seguridad, una vez que se vende videovigilancia en este caso. Eso es. Mira, esto, por ejemplo, esto es un salto de una cámara con inteligencia. ¿Vale? Está muy bien, pero aquí casi te diría que me digas que qué ha hecho saltar la cámara. Aquí no, es como, es como cuando Es una ves, media mira pintura. la diferencia entre dos imágenes. Sí, claro, pero si pensamos una cosa, la cámara funciona muy bien. ¿Vale? La detección de la cámara de inteligencia funciona muy bien porque la ha hecho saltar. Y no la ha hecho saltar las gotas de agua, la ha hecho saltar un camión que hay a la derecha arriba. Y aquí por ¿Vale? Que encima ahí ya no se se está ve la y hora. en la derecha sí se ve el blanco, el cambio blanco del Mira, por fondo. aquí se va Ah, moviendo, sí, ese. Sí, encima ¿Vale? del es punto. imposible de detectar rápidamente. Eso. Esto te imagínate un operador que lleva el fin de semana ahí sus 8 horitas trabajando, sus 7 horas, que se quiere ir para casa el pobre, ¿vale? Y le decimos que ¿por qué no vio el camión? Pues hombre, Eh, ¿vale? Esto es lo que he hecho yo aquí, falta, que es el tema de los metadatos. aquí es claro, sí, aquí es fundamental, es decir, lo que decía antes, que no solo se quiera vender por vender seguridad, sino que se asesore bien. De hecho, el problema que noto, que notamos nosotros como empresa instaladora y vendedora de sistemas de seguridad, toda la publicidad que pues, se puede escuchar y ver en televisión y otros medios, pero luego ya cuando a nivel de cliente o potencial cliente nos piden sistemas con inteligencia artificial, ya según el tipo de cliente hay que ofrecerle un producto u otro y luego ya hay que lidiar con esas cosas. Eso es. Ahí está totalmente el clic de la cuestión. O sea, no podemos ofrecer lo mismo para todos los escenarios. Sí, ¿Vale? O sea, exactamente. si tú entras por internet a un configurador y no sé qué, y te ofrecen un kit estándar, pues un kit estándar. Está bien. Vale. Para un piso, pues todo vale. Para este tipo de escenarios, pues el día que te van a robar porque la CRA no se va a enterar porque es imposible, porque va a estar saltado seguido, porque aquí puede estar el operador buscando a ver si hay alguien dentro de la casa del invernadero una hora porque no lo va a ver. Y Y es una cuestión yo no lo pero había ya digo que en visto. este caso, encima, funcionó la cámara muy, muy bien. O sea, detectó perfectamente. Sí, porque Pero es para un verificar, que es lo que a nosotros nos importa, no es una buena verificación. Sí, una buena detección. Entonces, vosotros como, es decir, como operadores SRA, es decir, como trabajadores de la SRA de Groupon, qué aconsejáis sobre todo a nivel de consumidores a la hora de elegir un sistema de seguridad? Y porque yo entiendo que un consumidor, o que sea un particular o que sea una empresa, no por fuerza tiene que saber cómo las diferencias a nivel de sistema de seguridad entre analítica o inteligencia artificial o los diferentes tipos de sistemas de alarma. Simplemente busca un producto que les dé seguridad. ¿Qué consejo les daríais? Es decir, de Pues mira, manera sencilla. lo principal es que no se deje llevar por una oferta estándar y que se asesore con un profesional. O sea, él no entiende de seguridad del cliente por mucho que quiera. O sea, yo no sé medicina, yo al médico no le puedo decir lo que tengo, es el médico el que me lo dice a mí. Esto es exactamente lo mismo. ¿Vale? Tú no puedes entrar a una página web y ver un kit y decir, esto me vale para mi chalet. Igual sí, pero no, tendrás que ser un profesional que te haga un sistema de seguridad a medida. No que te venda una alarma. ¿Vale? Una alarma, entramos en internet, en Amazon y las tienes. O sea, no te hace falta comprar una alarma.
a una empresa de seguridad. No, una empresa de seguridad te tiene que vender un sistema de seguridad. Y tienes que buscar a alguien que te dé cierta confianza, evidentemente. ¿Vale? Que no te lo quiera vender muy rápido, ¿vale? Que no lo traiga, sinceramente, en el coche, en la maleta y te diga, venga, esta es la que te cuadra a ti, casualidad la tienes en el coche. O sea, Sí, no, exactamente. Que ¿vale? no O sea, sea que el mismo técnico, el mismo comercial no sea el técnico instalador. Sí, evidentemente. O sea, a mí me ha pasado hace poco que me llamó uno de los socios nuestros y me dijo, oye, en este escenario, ¿qué sistema pongo? Y le dije uno. Y me daba a los pocos días y me dijo, ¿y en este escenario qué pongo? Y le dije otro. Me dice, cae, me dices uno. Y hombre, por supuesto. ¿El escenario era el mismo? No, pues no es igual. Incluso las empresas de analítica no son todas iguales. Hay fabricantes de analítica que están más orientados al perímetro y tienen muy bien desarrollado el tema del perímetro, otros están más orientados a diferenciar objetos. Hay algunas que no todas son, no quiere decir que la mejor es esta, no, pues depende. Para cada escenario la mejor es una. Y lo que hablamos al principio, puede ser que hay un escenario más sencillo, que le hay fijo, que con una cámara con analítica con inteligencia, vamos, es más que sobrado y te da un resultado buenísimo. No hay por qué decir que es malo, pero sobre todo, vamos, tiene que ir un profesional, tiene que ser alguien que le asesore. Que no le traiga el presupuesto hecho de casa sin haber visto lo que, cómo es su casa. O sea, no es. sí, sobre todo cuando hablamos de finca o chalet o duples o cuando hablamos también de naves o solares, etcétera, o grandes almacenes, o para no hablar de supermercados, etcétera, que ya necesita otro tipo de seguridad. Entonces, podemos, por ejemplo, concluir que para vosotros no es tanto una cuestión de preferir, yo hablo a nivel de SRA y de verificación de salto de alarma, es decir, vosotros no es que preferís mala analítica que a la inteligencia artificial. Para vosotros lo importante es que se instale el sistema de seguridad adecuado a lo que se quiere proteger. Es luego indiferente que haya analítica bien mantenida, bien instalada, etcétera, o una cámara, entre comillas, más sencilla o dispositivo más sencillo, entre comillas, siempre de inteligencia artificial. Lo importante es el asesoramiento al cliente y luego ya el mantenimiento y que obviamente una instalación bien hecha. Sí. Eso es para Siempre vosotros. hay una cosa que nosotros siempre echamos en falta, eh, después de todo esto que es de asesorar al cliente, es que cuando se instale el sistema se tenga un poco en cuenta la CRA. O sea, ¿quién va a verificar después? ¿Vale? Hay instaladoras que lo hacen por muy pocas. Tú cuando colocas las cámaras en una instalación, a veces las colocas donde te dice el cliente. No, no es así. El cliente puede querer una cámara para ver los pájaros de la calle. O sea, no. O sea, monta otra cámara. Pero tú tienes que poner las cámaras, pues, por ejemplo, pensando en que va a haber una persona detrás mirando y verificando y que le sea fácil y que coja los ángulos bien. ¿Vale? Ahí tenemos muchísimos problemas, sobre todo cuando se usan cámaras. Con detectores no tanto porque el cliente no suele escoger tanto para entendernos, pero con cámaras muchas veces nos ocurre. ¿Vale? Que montamos las cámaras donde quiere el cliente. No, eso No, no puede ser, porque si hay no un puede ser. árbol y se mueve el árbol, o si hay animales, sí, si hay animales o perros grandes, por ejemplo, puede generar salto de alarma, etcétera. Y entonces sí hay que ponerlas donde realmente. Es decir, ¿qué consejo dais entonces sobre la instalación? Porque cómo se puede convencer al cliente? No solo por cuestión de seguridad, porque probablemente el cliente dice, no, yo lo quiero ahí porque quiero ver eso, pero entonces no la conectaría a SRA o simplemente. No, a ver, los que lo hacen bien bajo nuestro criterio, ¿vale? O sea, que evidentemente todo esto es una opinión, montan cámaras para el cliente y cámaras para seguridad. O sea, por ejemplo, si en una instalación le monta 8 cámaras, puede ser que 6 son para nosotros y 2 para el cliente o al revés. ¿Vale? Tampoco nos tiene por qué dar acceso a todas las cámaras. No, hay cámaras que no tenemos por qué tener acceso nosotros. ¿Vale? Zonas que no tienen por qué, zonas más, bueno, que él lo necesita porque es su casa, por ejemplo. ¿Vale? Y nosotros tenemos que tener acceso. Entonces, lo lógico sería, si el cliente quiere 3 cámaras para él, para su uso, digamos, particular, para ver si han venido el jardinero, pues me parece muy bien, pero no pasa nada, los sistemas permiten diferenciar perfectamente. ¿Vale? Unos usuarios verán unas cámaras y otros usuarios otras. Nosotros tendremos cámaras para lo nuestro. ¿Vale? Ocurre en hospitales, en sitios así, por ejemplo. Los hospitales tienen cámaras de sistema de seguridad y cámaras de circuito interno. ¿Para qué? Para ver si se cae un paciente, para ver. No tiene que ver con los robos.
y están separadas. Vale, entiendo. Son completamente flexibles. Y Claro. sí, se puede configurar el sistema de manera completamente flexible. Y una última pregunta, aunque pueda parecer un poco banal, pero muchas veces el cliente no quiere conexión a SRA. Pero, ¿cómo se le puede convencer? Es decir, que sí, quiero el sistema de seguridad, que sea una alarma, que sea cámaras, pero no quiere que el servicio de conexión a SRA. No, dice, no, simplemente lo podemos ver desde el móvil, ¿vale? Y nosotros llamamos, pero ¿por qué sería importante, en cambio, aunque puede parecer una pregunta muy No, es, sencilla, pero que a nosotros no la hacen? Es decir, nosotros pues, a ver, tenemos que es contestar eso. es muy sencillo, o sea, es muy sencillo. La mayoría de la gente que pone autovigilancia en el móvil acaba conectándose con una CRA. Es así, ¿por qué? Por nosotros estamos 24/7, Mm, ¿vale? Eh, tú no estás 24/7 por mucho que quieras. O sea, por mucho que estés pendiente del móvil, por mucho lo que sea, ¿vale? Y luego, los robos ahora mismo son rapidísimos, ¿vale? Los robos ahora mismo, minuto, minuto y medio, han entrado y han salido y poco más, ¿vale? El tiempo es muy importante. Tu móvil al final suena, tenemos todos 1000 notificaciones de WhatsApp, de historias, de la alarma, de todo ello. Lo miro dentro de 5 minutos y veo que había una persona. y ya No te se asusten arrojo. para nada. Ya no Ya no hay tienen. muchos robos como hay alguno, pero la mayoría de los robos no son como de antes, ¿vale? Entraban y estaban allí 8 horas ahí desvalijando. Suelen ser bastante rápidos. Y luego ocurre una cosa. Tú llega un momento en que ves que te están robando y ¿qué haces? O sea, llamas a la policía. Bueno, sí, vale. ¿Y dónde llamas? Sí, ¿Sabes dónde sobre tienes que todo. llamar realmente? Sabe la gente que ya no se puede llamar a los cuarteles, que hay que llamar a las comandancias, sabe la gente, o sea, llamas, te dice, no, usted no tiene que llamar a mí, y llama usted a la comandancia de su zona. ¿Me da el teléfono? Vale, ahora llama no sé dónde, o sea, no. Hay una rapidez que no puede darla el cliente, aunque le llegue al momento y él se piense que es mucho más rápido. Sí, sí, sobre todo porque los sistemas de seguridad, que sean de videovigilancia o cualquiera, que están conectados a SRA, están dados de alta en policía. Es decir, la verificación es inmediata. Según hay una ficha de cliente y entonces ya se actúa. Y además la verificación a través de la SRA es mucho, como tú has dicho, como vosotros habéis dicho, es muchísimo más rápida. Sí, esa, Correcto. aunque pueda parecer un poco una pregunta, es decir, banal, entre comillas, pero sí que a nosotros como instaladores nos la hacen. No, de Entonces, hecho, a nosotros nos pasa, ya que hay muchísima gente que dice, ah, yo me lo pongo al móvil. Y acaba, nosotros trabajamos en una CRA, evidentemente, no vamos a defender otra cosa, pero así todo, acaban diciendo, después de que le ha saltado, imagínate que tiene una analítica de esas y le salta 20 veces al día, o sea, paga lo que sea porque, porque hay una persona verificando, es la realidad. O sea, no es... vale, entiendo. Es siempre mejor, sobre todo si se quiere si se desea una real seguridad en su hogar o negocio, es mejor conectar el sistema SRA. Y Y luego bueno, y ten en cuenta para. también el tema de que nosotros conocemos la legislación, el cliente no, ¿vale? Estamos sujetos a seguridad privada, hay una serie de cosas, cuando tú puedes llamar a la policía, no puedes llamar, depende de qué situaciones. Bueno, parece una tontería, pero las multas no las comemos nosotros, ¿vale? Si el particular da un aviso a la policía y no está bien hecho, la multa va a recaer sobre él. Es un tema también que Sí, poco que a es poco importante. empieza a ser... Sí, pues, de hecho, no, si no me equivoco, después de no sé cuántos falsos saltos de alarma, luego la policía hasta te puede multar exactamente. Es decir, que o después de un número total de saltos de alarma, ya te puede llegar hasta o aviso o multa Te pueden directamente. multar, legalmente te pueden multar desde el primero, ¿vale? Legalmente, ¿vale? Porque él se puede acoger que has hecho un uso indebido, ¿vale? De los De las recursos protecciones del Estado. públicos. Entonces, sí que es cierto que hay una regla no escrita de que a partir del segundo salto en el mismo mes, la segunda llamada, digamos, pues te pueden multar. ¿Vale? Una regla no escrita, porque realmente no está en ningún sitio y no es así. Sí que suelen permitir ese, digamos, ese margen, pero si das con un policía o un guardia civil que él cree que has llamado y no debes de haber llamado, en la primera te pueden multar perfectamente, no hay ningún problema.
¿vale? Sí que es cierto, sí, suele que esperar, no son tampoco tan malos como los ponemos a veces, ¿vale? No es, Y tan rígido. sobre todo, a ver, con el particular son menos rígidos además, ¿vale? Pero sí, nosotros hemos tenido casos, pues con pulsar de atraco, que suelen ser más problemáticos porque hay que mover más personal y demás, y sí, han multado al cliente final, o sea, y el resto, como todas caen en la terra o en la instaladora, pues bueno, el cliente final, como no se entera, parece como que no ocurre, pero si lo hiciese en su móvil, pues podría llegar a ocurrir. Vale, entiendo. Bueno, y si vosotros no queréis añadir algo más, yo me he quedado me he quedado satisfecho, sobre todo porque hemos visto un poco las diferencias entre lo que es realmente el uso de analítica según un determinado tipo de escenario y cómo puede variar si a nivel de instalación o de asesoramiento de cara al potencial cliente se utiliza en cambio la inteligencia artificial en un escenario diferente, sí que pudiera generar problemas a la hora de verificar salto de alarma y entonces sí actuar de manera consecuente. Y yo personalmente os agradezco mucho, Iván, y a ti, José María, de Groupon, por todo lo que nos habréis explicado y sobre todo yo pienso que se ha hecho claro un poco las diferencias y cómo se pueden integrar estos dos tipos de tecnología y así. Y sobre todo veremos cómo en los próximos meses o en el próximo futuro, Va a cambiar cómo porque evidentemente va por cambiar. ahí y va a cambiar por eso. O sea, hay una limitación que tenemos en España, ¿vale? Por el tema de la protección de datos, ¿vale? Que está limitando mucho todo este desarrollo. Si no, sería impresionante, ¿vale? Vamos, Y que sobre la todo porque a cosa no mí, tiene nada que ver. La tecnología va mucho más adelante ahora mismo de lo que en España nos permite la ley, ¿vale? Por el tema de reconocimiento facial, de guardar datos, de comparar, sí, exactamente ahí donde quería ir, sobre todo porque a nivel de reglamento europeo de privacidad, el reconocimiento facial exactamente aquí está prohibido a nivel de sistema de seguridad. Además, conocemos un caso famoso de una cadena de supermercados muy famosa que hasta ha sido multada. le han puesto una Y multa impresionante, eso es por guardar la imagen de un ladrón habitual. exactamente, entonces ahí es como entre lo que es la ética, lo que son los derechos y luego el utilizo de la tecnología, que sí puede llegar hasta un punto donde no facilita la vida, entre comillas, y sobre todo a nivel de SRA, la verificación de datos, sobre todo la prevención de delitos, la prevención de actos de robo, intrusiones o cualquier tipo de acto. Pero luego ya por otro lado está toda la parte de derecho, de privacidad, etcétera. Porque también sí hay analítica que sabe reconocer actos como poner material en tu bolso o cosas en tu bolso. Y ahí donde está un poco el límite entre no estaba cogiendo el bote de verdura, lo puse en el bolso, simplemente era otra cosa, puse en el bolso y esto es una tecnología que se utiliza en los supermercados, que seguro la han integrado algunos, pero hay un poco el límite entre estas dos cosas. Pero fuera de Europa sí que se utiliza. Esto sí, No, en nosotros, a China. ver, a nosotros nos enseñan eso en China, nosotros nos enseñan mucho y claro, lógicamente, por un lado, las libertades de ellos no son como las nuestras, evidentemente, pero claro, puedes hacer un seguimiento de una persona lo que ha hecho durante todo el día, porque hay cámaras en la calle en todas partes, ¿vale? Ayer me decían de uno que había perdido la cartera yendo del hotel al aeropuerto y la cartera en China y la cartera apareció, ¿vale? Apareció. Pero perfectamente le hicieron un seguimiento con inteligencia artificial de dónde estaba, dónde se le cayó, quién la cogió, no sé qué, pum, y la cartera apareció. En España sería imposible. No, aquí imposible. De hecho, por ejemplo, hay en la metro o en algunos espacios públicos o en transporte público hay muchos problemas de robos, robo de cartera, etcétera. Con cámara con inteligencia artificial sería muy fácil, o perdón, sí, con inteligencia y con analítica sería muy fácil identificar las acciones de robo. Pero esto no viene implementada más por las cuestiones que he comentado antes, es decir, por puro derecho de privacidad, porque
tú puedes poner una cámara de reconocimiento facial en la entrada de una metro, pero ahí esta persona no dejarle entrar, pero eso es ilegal, punto. Es ilegal, ya está. A lo que veis es eso, que la tecnología ahora mismo está mucho más avanzada de lo que la ley nos va a permitir. Entonces, ¿vale? Y ahora mismo, pues, lo quieren mezclar mucho inteligencia artificial con el IoT, ¿vale? Se supone que va para ahí el tema, para mezclar esos dos mundos. Están un poco ahí ya casi mezcladillos, pero tiende ahí el tema. Pero aquí en España nos va a costar. Sí, aquí en España, sobre todo que depende de la Unión Europea, pero el punto es que probablemente donde se va es a una mayor restricción del utilizo de sistemas de analítica e inteligencia artificial para la prevención de robo. Es decir, probablemente se va a mantener el estándar actual, pero se va a crear un marco más estricto de uso. Y exactamente no, es difícil prever dónde se va, cuál es la dirección, pero por un lado, si se pudiera resolver un problema, si de una manera ilegal, la manera legal cuál sería, por ejemplo, para prevenir un robo o un intento de robo en un lugar con mucha afluencia de público, es decir, poner mucha fuerza de seguridad en este sitio, o cámaras convencionales, pero las cámaras convencionales simplemente graban. Y entonces, si no hay actuación, son un poco, no digo inútiles, pero son útiles obviamente, pero no son efectivas y no resuelven el problema. Entonces ahí es que estamos con una balanza entre tendríamos un poco la solución, pero por derecho es ilegal, pero por otro lado, ¿cuál es la solución entonces? Entonces se mantiene el problema. Y este es solo un ejemplo de cómo se podrían ser muchísimo. Es decir, no hace falta una entrada con una afluencia de muchas personas. Puede ser los aeropuertos, los metros, la estación de trenes. Puede ser la pequeña tienda de barrio. Sería exactamente lo mismo. Y bueno, también luego los costes. Obviamente no es lo mismo instalar cámaras con analítica, como hemos dicho, que necesitan mantenimiento, una buena instalación, buen asesoramiento, etcétera, que una simple cámara de inteligencia artificial básica. Sí. Y allí un poco, yo veo aquí un poco que falta llegar a un punto de encuentro entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y luego ya vosotros, al lado de la SREAR, facilitar el trabajo para verificar los actos de alarma y actuar de manera efectiva, es decir, actuar de manera rápida para que se evite, para que se evite la intrusión, el robo, el atraco o el incendio o cualquier tipo de evento que se tenga programado. Es decir, de hecho, realmente lo que hay que hacer, el camino es todavía largo, aunque como hemos dicho, a nivel tecnológico va mucho más rápido. Muchísimo más rápido, porque lo que han hecho en Qatar por los mundiales es exagerado. Han puesto cámaras prácticamente por todo el país y seguro muchísimas de estas cámaras eran cámaras de última generación con inteligencia artificial, analítica, reconocimiento facial, etcétera. Sí, allí todo el mundo venía escaneado, sin problema. No, es así. A ver, la gente de la analítica nos enseña cosas y es chulísimo, no se puede decir de otra forma, es que es la verdad. Luego, vemos difícilmente aplicable al tema legal, pero claro, ves cosas de, vamos, muy espectaculares. O sea, el seguimiento de una persona por donde quieras, de lo que te dé la gana. O sea, está muy avanzado. Pero está muy parado por el tema. Tu derecho de privacidad, de ocultamiento, es decir, tu anonimidad, si así se puede decir. Ya, pero lo que no nos damos cuenta es que sabe dónde estamos en otro momento, sabe todo. O sea, ya nos ocupamos con el móvil encima todo el día. Sí, el anonimato ya quedó muy atrás. Y la privacidad ya se la hemos dado. Sí, de hecho es lo que decía. Sí, de hecho, en lo que decía al comienzo, al comienzo de esta entrevista, que al fin y al cabo estamos acostumbrados a la inteligencia artificial desde probablemente cuando empezaron con las redes sociales o incluso antes, pero ya con los algoritmos de las redes sociales, todos los contenidos que nos muestran son hechos por inteligencia artificial. Lo único que ahora la inteligencia artificial nos habla y entonces ya nos asustamos.
Y aquí es lo mismo. Antes la cámara puede reconocer entre ser humano y animales o coches y se programa. Pero ahora te reconoce a ti. Y entonces ahí ya no asusta. Pero probablemente de aquí a algunos años ya será algo más común y sobre todo se evitará, es decir, lo que hace el desarrollo tecnológico es automatizar los procesos. Y cuando se automatizan los procesos, el objetivo es ahorrar recursos. Y cuando se ahorra recursos, se genera beneficios. Suele ser así. Y sobre todo se pueden direccionar estos recursos en otros aspectos, probablemente más importantes. Probablemente, por lo que veo, pero bueno, esto casi es más una opinión personal, solo cuestión de tiempo, que en breve, sobre todo en determinado establecimiento, habrá cámaras con reconocimiento facial. Puede ser cuestión de tiempo. No ahora, pero de aquí a 5 años, quién sabe que en aeropuerto y estación de trenes o de metro y autobuses puede ser que haya. No significa que tú no puedas acceder, obviamente, pero sí que te reconozcan. Esto sí. Si ya no haya, pero eso ya no lo sé. Eso ya lo desconozco. Pero bueno, para mí, si vosotros queréis añadir algo más, si no, para mí se ha quedado claro bastante los asuntos, la diferencia entre analítica y inteligencia artificial, sobre todo por lo que es los sistemas de seguridad aplicados a la verificación de las RA y además toda la discusión también de cómo se pueden implementar y cuál es el mejor sistema según, que esto es fundamental, según el tipo de escenario que se va a proteger. Esto sí, pero esto debería ser la base. Y por eso necesita un buen asesoramiento y profesionales, por supuesto. Y bueno, por eso si no queréis añadir algo más, yo os agradezco de haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Muy bien. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Muy bien. Venga. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.